Bueno, bienvenidos al curso de cálculo integral. Hoy es la sesión del 30 de mayo del 2020. Quiero comentar que en la sesión pasada yo traté de incorporar dentro del video otro video que yo ya había grabado previamente. Y pues descubrí algo tarde, y porque ustedes me lo señalaron, que no se alcanzaba a escuchar el audio. Bueno, espero que por lo menos hayan tenido la curiosidad de ver de qué se trataba y pues más adelante trataré de comentar sobre ese contenido de nueva manera. La otra cosa es que ahora ya estamos en la tercera semana del trimestre y la próxima es la cuarta semana y pues pensaba yo que era lo ideal para hacer un primer examen parcial. Yo me inclinaría por hacer ese examen el próximo viernes, el 5 de junio. Todavía no tengo todo pensado y preparado, pero eventualmente pues les voy a dar toda la información pertinente. Bueno, vamos a continuar. Bueno, la vez pasada comentamos este teorema que es el teorema fundamental del cálculo y que nos dice lo siguiente, que si tenemos una función continua f minúscula en un intervalo cerrado AB y nosotros conocemos una función f mayúscula de x, también definida en ese mismo intervalo AB, pero que además esta función es derivable ahí y sucede que la derivada de f mayúscula es justamente f minúscula. Entonces, lo que nos dice este teorema es que para calcular la integral de f minúscula, lo único que tengo que hacer es un tipo de evaluación de f mayúscula de x, que está indicado aquí. Ya introduje esta notación en la clase pasada y nada más les recuerdo que esto lo que quiere decir es lo que está expresado aquí del lado derecho. Quiere decir tomar f mayúscula, evaluarla en b, luego tomar f mayúscula, evaluarla en a y hacer esta resta. Ahorita regresamos a esto. Quiero ver primero aquí un ejemplo que ilustra dos formas de proceder. Aquí se trata de encontrar la integral de x cuadrada
sobre el intervalo AB, y pues esto que está aquí hecho del lado izquierdo es el camino que nosotros seguíamos cuando usábamos sumas de Riemann, ¿verdad? Entonces, aquí está indicada toda la serie de pasos que tenemos que hacer para encontrar esta simple integral, que a final de cuentas, el resultado es b cúbica menos sobre 3 menos a cúbica sobre 3. Ahora, con el teorema fundamental del cálculo, pues lo único que tengo que hacer es ver si para esta función yo conozco alguna que al derivarla me da x cuadrada. Y pues en este caso, pues para todos debe ser claro que puedo tomar f de x igual a x cúbica sobre 3 y puedo poner aquí más una constante si yo quiero, más 2. Sí, esta función tiene la propiedad de que si la derivamos, obtenemos x cuadrada nada más, y eso es f de x minúscula, ¿verdad? Y si se acuerdan, lo único que tengo que hacer para obtener la integral desde a hasta b de f minúscula de b, pues es tomar esta f de x y hacerle este tipo de evaluación especial entre los límites que son a y b. Y pues esto vamos a recordar cuál es nuestra f, es x cúbica sobre 3 más 2. Entonces, si continuamos con esto va a ser x cúbica sobre 3 más 2 entre b y a. Pues si seguimos, esto quiere decir primero tengo que evaluar toda esta expresión que está aquí en b. Entonces me va a quedar b cúbica sobre 3 más 2. Luego tengo que tomar esa expresión y evaluarla en a. Entonces me va a quedar a cúbica sobre 3 más 2. Y luego acuérdense que en realidad hay que restar estas dos expresiones. Y pues al restar vemos que las constantes se cancelan, los 12 se cancelan. Y lo único que nos queda es aquí al final b cúbica sobre 3 menos a cúbica sobre 3. Y esto es exactamente lo mismo que se obtuvo acá. Y pues creo que no hay discusión que este camino es mucho más fácil, no requiere que
sepamos hacer sumas y tampoco requiere sumas, me refiero a sumas de estas no tan sencillas, sino sumas más complicadas y límites, ¿verdad? Bueno, ahora, aquí se hace un comentario que también lo hice la vez pasada. Y ese comentario tiene que ver con que aquí en este caso se me da esta función 4x y quiero para esta función calcular su integral de 0 a 4. Pues otra vez es muy fácil encontrar funciones cuya derivada es 4x. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Aquí se comprueba que efectivamente la derivada de cada una de ellas es 4x. Y ahora lo que se nos dice es que siempre lo que sucede con dos funciones de estas que les llamamos primitivas difieren en a lo más una constante. O sea, si yo calculo f1 de x menos f2 de x, todo lo que obtengo es una constante. Y como ya habíamos visto la vez pasada, empleando cualquiera de ellas, F1 aquí o F2 acá, y haciendo las operaciones, obtenemos exactamente el mismo resultado, 32 en ambos casos. Y entonces, aquí se nos dice que este hecho se debe a que podemos nosotros usar cualquier primitiva que nosotros queramos. Porque si f y g son ambas primitivas de f minúscula, entonces su diferencia a lo más es una constante. Porque si consideramos aquí la función h, definida como f menos g, pues h' es f' menos g'. Pero como ambas son primitivas, tanto f' como g' es igual a f minúscula. Pero esta diferencia pues es 0. Y entonces h' de x, aquí estoy encontrando, h' de x es igual a 0. Pero la única función que tiene como derivada a 0, pues es la función constante. Entonces, eso es lo que se me dice aquí. H de x tiene que ser una constante. Y como h está definido como f de x menos g de x, pues h, que es f de x menos g de x, es una constante. Entonces, efectivamente, f y g únicamente difieren en una constante. Vamos a ver aquí otro ejemplo.
aquí se me dice que yo quiero calcular esta integral de acá, de 6x menos 8. Pues creo que está claro que puedo utilizar como primitiva o antiderivada a esta función 3x cuadrada menos 8x más 5, ya que si derivo esta función, pues obtengo 6x menos 8, que es el integrando aquí, y entonces, pues procedo a calcular la integral de 6x menos 8, que es la integral de f' de x. Pero la integral de f' de x es f de x, evaluada entre los límites 2 y menos 3. Entonces lo que tengo que encontrar nada más es esta diferencia, f de 2 menos f de menos 3. Y aquí pues sí tengo que hacer algunas cuentas, pues son relativamente sencillas, y finalmente obtengo mi resultado, que es menos 55. Y esto aquí me lleva a un ejemplo, bueno, a dos ejemplos. Aquí se manejan dos ejemplos. Vamos a ver el segundo de ellos. Ustedes luego pueden ver, si quieren, el primero. Aquí lo que se me dice es que quiero encontrar esta integral de 1 sobre 1 menos x al cuadrado sobre el intervalo 0, 2. Y pues debe de ser claro para todos ustedes que esta función es una primitiva para el integrando que tengo aquí, ya que si derivamos esta función, cosa que se está haciendo aquí, pues acuérdense cómo se deriva. Primero tomamos este exponente menos 1 y lo ponemos al frente, luego tomamos esta expresión y disminuimos el exponente en 1, me queda menos 2, y luego la derivada de lo de adentro es menos 1. Y combinando todo esto, pues ciertamente obtengo 1 sobre 1 menos x todo al cuadrado. Entonces, aparentemente ya resolví mi problema porque ya sé cuál es una primitiva para esta, es 1 sobre 1 menos x, y lo que resta hacer es la evaluación entre 2 y 0. Al evaluarla entre 2, me da 1 sobre 1 menos 2, y al evaluarla en 0, me da 1 menos 1 en 0. Finalmente me queda menos 2. Pero, ¿qué sucede? Vamos a ver cómo se ve esta función si la graficamos. Si graficamos 1 sobre 1 menos x al cuadrado para el intervalo que nos interesa, que es el 0, 2, pues obtenemos estas dos curvas que están aquí. Esta curva para entre 0 y 1, y luego obtenemos esta otra curva entre 1 y 2. Y pues lo que nos interesa es pues, la integral sobre este intervalo de 0 a 2. Y pues esa integral, en caso de existir,
pues como las curvas están por encima del eje X, nos deberían arrojar un valor positivo. Sin embargo, nótese que aquí nosotros obtuvimos un valor negativo. Pues algo anda mal ahí, algo anda mal. Lo que pasa es que no tomamos en cuenta el hecho de que esta función pues no es continua, no la puedo dibujar de un solo trazo. Primero puedo dibujar esta parte, pero luego doy un salto y dibujo esta otra parte. Entonces, esta función pues no es continua, tiene un problema, presenta una discontinuidad en x igual a 1. Entonces, pues en ese caso no se justifica que yo aplique el teorema fundamental del cálculo. Sí, recuerden que una de las hipótesis era que la función tenía que ser continua. Aquí hay más ejemplos que se trabajan, pero antes de ver estos ejemplos, pues yo quiero llamar la atención sobre una pequeña tabla. Sí, esta es una tabla que la podemos leer de dos maneras. Si la leemos de derecha a izquierda, pues la derivada de esta función x más constante, esta que tengo aquí, pues es 1. Si calculo yo la derivada de x elevado a la a más 1 sobre a más 1 más constante, pues su derivada es x a la a. Si yo derivo menos el coseno de x más c, pues yo obtengo el seno de x. Si yo derivo el seno de x más constante, pues yo obtengo el coseno de x. Y así sucesivamente, también si yo derivo e a la x más constante, pues su derivada es e a la x. Y pues seguramente ustedes también ya se acuerdan que en el curso de cálculo diferencial, ustedes vieron que la derivada del arcoseno de x, pues es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrada. Y que la derivada del arco tangente de x más constante es 1 entre 1 más x cuadrada. Pero esta tabla también lo interesante es que la podemos leer de izquierda a derecha. ¿Y a cómo la leemos? Pues lo que me dice es que una primitiva de 1 o antiderivada es esta. Una primitiva de x a la a es esta. Una primitiva de 1 sobre x es el logaritmo del valor absoluto de x más c. La primitiva del seno de x es el menos coseno de x más c. La primitiva del coseno de x es el seno de x más c. La primitiva de la exponencial pues es ella misma más c. Y así tenemos seguramente muchas más funciones que sabemos nosotros estas cosas. Entonces,
Por ejemplo, si regresamos aquí, podemos hacer ejemplos de este estilo, aunque yo quiero hacer uno un poco más sencillo. Entonces vamos aquí a escribir un ejemplo sencillo. Yo quiero integrar 3x séptima menos 15 raíz de x, raíz cuadrada de x, más 4 sobre x cuadrada de x. Bueno, pues esto primero lo escribo como una suma de tres integrales. La integral de x séptima de x menos 15. La integral, la raíz cuadrada de x es x a la 1/2. Más 4, la integral de 1 sobre x cuadrada de x. Y si me permiten, la voy a escribir una vez más, 3 veces la integral. Nada más voy a cambiar el último. El último lo voy a reescribir. Esta integral la voy a escribir como la integral de x a la menos 2 de x. Porque resulta que todas estas integrales las puedo hacer exactamente de la misma forma. Tomo el integrando, en este caso x a la 7, le sumo 1 y divido entre 7 más 1. Aquí, pues también tomo el integrando, que es 1/2, le sumo 1 y divido entre 1/2 más 1. Más 4. Aquí hago exactamente lo mismo, sumo más 1 y divido entre menos 2 más 1. Y ahora vamos a continuar. Esto es 3x a la 8 sobre 8 menos 15 x a la 3/2 sobre 3/2 más 4 x a la menos 1 sobre menos 1. Y finalmente escribimos esto como 3/8 de x a la 8. Y aquí este 3/2 pues lo voy a poner arriba como 2/3. Entonces va a ser 15 por 2 es 30. 30 entre 3 es 10. X a la 3/2. Y aquí, como estoy dividiendo entre menos 1, pongo menos 4x a la menos 1. Y pues ya acabé. Fue algo relativamente sencillo. Bueno, pues los demás ejemplos que pueden ustedes ver aquí en la página esta 6 y en la página que sigue, pues son igualmente sencillos, la mayoría de ellos, muy simples,
Y pues los invito a que los intenten hacer o que sigan los pasos que aquí se hacen para ver si ha quedado claro esto. Bueno, aquí doy por terminada la sesión. Que tengan y pasen un buen domingo. Hasta la próxima.